Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el capítulo número 2 del libro de Francisco Mora, La neuroeducación. Con el capítulo 2, algunos pilares cerebrales básicos. El cerebro humano es un órgano muy especial, no solo por lo que implica su funcionamiento, lo que quiere decir estar encargado de expresar la conducta, el lenguaje, el pensamiento y los sentimientos, sino como un órgano mismo en su contexto biológico. El proceso de la evolución biológica ha esculpido en un cerebro muy diferente al que se puede encontrar en cualquier otro ser vivo, incluidos nuestros más cercanos antecesores vivos, los chimpancés, no solo en lo que se refiere a su tamaño y su peso, casi kilo y medio frente al medio kilo que pesa en el chimpancé, sino a una fina estructura y organización. Es cierto que muchas partes del cerebro humano y el chimpancé, aunque cuando los tamaños diferentes tienen el diseño muy similar, pero no es menos cierto que otras partes presentan diseños muy diferentes, en particular la corteza prefrontal, cuya organización neuronal y nudos de distribución de la información en otras áreas de corteza son muy fundamentales en la elaboración de los procesos mentales y sobre todo en lo que se refieren al pensamiento racional y simbólico, a la toma de decisiones, los valores, normas y ética. El cerebro humano comienza con la construcción a los pocos días, 16 tras su fecundación. En el transcurso de su desarrollo intrauterino, durante los periodos fetal temprano y fetal tardío, y en lo particular en este último, hay un proceso muy activo, reorganización neuronal de la corteza cerebral. Este desarrollo continúa en la etapa postnatal, temprana en la infancia, con una sola sobreproducción de circuitos neuronales en la estructura del cerebro. Tras el nacimiento y hasta los 2 años de edad hay un progresivo enriquecimiento en el árbol dendrítico y el número de sinapsis aumenta. En esta etapa la entrada de información sensorial es muy importante para el progreso postnatal del desarrollo de la organización sináptica. Ello ha sido estudiado particularmente en la corteza visual. Este papel de la información sensorial en el desarrollo y maduración de la sinapsis, en esencial para entender los efectos generales en una gran cantidad de factores ambientales, el progreso postnatal de la organización y la corteza cerebral. La formación de la sinapsis a lo largo del desarrollo difiere apreciablemente entre las diversas regiones del cerebro humano. Sabemos que el número de espinas dendríticas aumenta y alcanza su pico máximo entre 34 a 36 semanas de la gestación para descender rápidamente tras el nacimiento. Después del nacimiento, a partir de los 2, 4 meses y de general la corteza cerebral, hay una sinapsogénesis progresiva y rápida. Esta sinaptogénesis varía según el área cortical del que se trae. Por ejemplo, en la corteza visual, el pico máximo se alcanza a los 8 meses. Después el sistema se remodela con una pérdida progresiva de sinapsis y a los 11 años quedan solo el 60% de ellas. En el caso de la corteza prefrontal, este patrón diferente alcanza el máximo de su riqueza sináptica, que se adquiere a los 2 años, y esta progresión continúa más lentamente hasta los 7. A partir de esta edad, el progreso de la neurogénesis se remodela con la pérdida de la sinapsis, alcanza también al 40% a lo largo de los años. En forma muy gradual, por su parte, el sistema límbico, el sistema que es el sistema emocional, termina su maduración sináptica entre los 4 y 7 años, dependiendo de la estructura para que se trate. El hipocampo, por ejemplo, estructura fundamental para los procesos de la memoria, adquiere ya una arquitectura neuronal que es casi idéntica al del adulto a la edad de 4 años, de modo general el patrón de desarrollo y la pérdida de sinapsis en las áreas sensoriales. El sistema límbico es un poco más temprano en las áreas corticales de asociación y desde mucho más en la corteza prefrontal. Tras el nacimiento del cerebro, es un continuum de la actividad, que aún bajo el gobierno del poderoso programa genético es férreamente dependiente a su relación con el mundo sensorial y emocional que le rodea. Es un juego esta vez más específico en el que se establece entre los genes que porta el individuo, el medio ambiente en el que vive y que en buena medida hacen del ser humano, que es un ser diferente a todos los demás que hay en el mundo.
Pero el cerebro en su construcción no es solo un progreso continuo, homogéneo y sincrónico consigo mismo. Y con el tiempo ya acabamos de ver el propósito de la sinapsis. El desarrollo cerebral se produce de una forma sincrónica, tiene tiempos diferentes. Los programas de genoma podríamos describir como ventanas que abren en su momento a un determinado entorno sensorial, motora, familiar, social, emocional, de razonamiento y pueden encontrar en ellas ningún momento más óptimo que este. Que pues estas ventanas abiertas se cierran con el tiempo para dar un paso a la apertura de otras. Hoy comenzamos a saber que nuestras ventanas plásticas o periodos críticos en los que el medio específico que nos rodea al individuo debe estar necesariamente presente en lo absoluto, en lo fundamentales para el desarrollo de muchas funciones del cerebro, como el habla, la visión, la emoción, las habilidades para la música, para la matemática, para el aprendizaje de una segunda lengua o en general los procesos cognitivos del razonamiento. Incluso empezamos a conocer que existen periodos críticos y diferentes para la formación de los subsistemas y componentes de estas funciones plásticas que acabamos de mencionar. Permítame un símil que le haya relatado alguna vez en otra parte y que ayudará a entender fácilmente lo que trato de decir. Piénsese que el desarrollo del cerebro del niño desde el momento de la fecundación se asemeja a la construcción de un coche de una cadena de montaje. El coche en sus piezas más elementales, que serían los genes, es transportado por una cinta que corre a una determinada velocidad, en donde a lo largo del recorrido se van montando piezas, que sería el medio ambiente. El tiempo del recorrido varía la función determinada, condiciones como pueden ser el número de piezas que se requiere montar. En cada uno de los periodos del recorrido, la dificultad se monta en cada periodo. Desde el periodo prenatal, perinatal, la primera infancia, la infancia media, la infancia mayor, la pubertad, la adolescencia, a los jóvenes adultos y la senescencia. La estructura básica en el coche puede ya traer defectos que luego repercutirán en funcionamiento, algunas mutaciones genéticas que predisponen a ciertas patologías. O puede que un inicio genético y sin una anomalía aparezca un efecto debido a lo que se hayan puesto las piezas adecuadas al momento en el que el coche pasaba por adelante del montador. El medio ambiente. El concepto de la ventana plástica se refiere siguiendo el mismo símil a que mientras el coche, por la cadena de montaje llevando los programados genéticamente sus propios cambios intrínsecos, se requieren periodos en los que se ajusten las piezas que vienen del medio ambiente, es decir, periodos que abren para este ajuste de la información proveniente del medio ambiente y que se cierran definitivamente pasado este tiempo crítico. En caso de una ventana plástica más claro definitivo en el número biológico escrito por Coran Lorenz en las aves que se reconoce como imprinting, casi todo el mundo que conoce el hecho de que las aves tras salir del cascarón siguen a su primer objeto que se mueve delante de ella, y esta generalmente es la madre, pues dura solo unas horas. Pasado este tiempo se pierde. En los niños recién nacidos ocurre otro tanto para otras muchas funciones. Por ejemplo, para la visión del periodo de los primeros meses tras su nacimiento es tan crítico que una deprivación de la visión en el niño de tan solo una semana puede tener marcados efectos para su futura visión. Hoy se sabe que la visión y el desarrollo de los diferentes circuitos de la retina, el tálamo y las numerosas áreas corticales que modifican los diversos aspectos del mundo visual, como la forma, el color, el movimiento, etc. Se desarrolla como ventanas plásticas que se abren en los tiempos diferentes con una duración de pocos meses. Tal plasticidad que alcanza todos y cada uno de los restos de los sistemas sensoriales. Pero también alcanza otras funciones del sistema emocional, como las implicadas en los mecanismos de la curiosidad, la emoción, la atención, la empatía, la memoria, y que no terminan su maduración antes de los 4 años, lo que tiene implicaciones de sobremanera importantes para desarrollar procesos claramente que tienen que ver con los aprendizajes y de la memoria. Hay muchas otras ventanas plásticas en las que sobresale, y en especial la del lenguaje. Parece que el habla no es algo con lo que se nace, se hace con la potencialidad de hablar, pero no solo de un aprendizaje, un periodo de tiempo determinado logra convertir hecho aquello que fue únicamente esta potencia
Un niño que no ha oído hablar nunca a su semejante de los 7 o 8 años jamás podrá hacerlo después o desde luego le harán enormes dificultades y limitaciones en la ventana plástica. El lenguaje se cierra alrededor de esa edad. Las ventanas plásticas, el lenguaje y la visión, acabamos de mencionar, son muy complejas y ellas hay subventanas. Por ejemplo, en este caso, el proceso de adquisición de la semántica, que el significado de la palabra es diferente en el tiempo de la adquisición del signacio. O en el caso de la visión, la adquisición de los diferentes componentes, el objeto visto como el color, la forma, el movimiento también es temporalmente diferente. Es más, parece que existen solo ventanas, pero grandes sistemas o subsistemas, sino microventanas de duración de horas, días que conforman la molecular de muchos microcircuitos en el cerebro. Podrían estos conocimientos ayudar a definir todos los tiempos en la enseñanza, por ejemplo, de la gramática o del inglés, o de una tercera lengua, como cuando para enseñar las matemáticas. Pero para otras personas, muchas ventanas prácticas como aquellas que se abren alrededor de la pubertad, que aún enorme con alguna relevancia y es de conocer muchos mecanismos a estas edades. El ingrediente de la carga genética, la carga ambiental, la educación, la cultura, el contexto, la inversión hormonal, la crítica que se abre el cerebro y fija nuevos patrones de conducta individual. Es absolutamente imprescindible conocer las raíces biológicas y que en esta y otras etapas impulsa que es el luego a la adolescencia. Precisamente durante estos periodos relativamente largos de la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su construcción hacia el cerebro adulto, cambios que no son de matiz o de modelado, un cerebro que ha hecho sino un auténtico para hacerse un cerebro adulto con la muerte de las neuronas y el aumento de la disminución del grosor al árbol de conexiones con las que permanecen vivas. De estas ventanas que estamos considerando, hay una área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro está implicada nada menos en todo aquello que consideramos más humano, desde la ética, la moral, el razonamiento, la propia responsabilidad social, el control de las emociones, la impulsividad, hasta la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro de la vida propia del individuo. Esta parte del cerebro de la que muchos hablamos no termina de madurar hasta los 25 o 27 años, que es cuando han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se han terminado de aislar la mielina en los axos de las neuronas. ¿Qué ventanas se abren y cuáles se cierran en ese largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano? ¿Qué ventanas se abren cuando se cierran durante la pubertad en esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro? ¿Y cuándo, durante este largo periodo de la adolescencia en el que, cuando acabo de señalar, mueren tras neuronas y otra reorganización de ciertas áreas de corteza cerebral? Y en todo esto, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son más relevantes para una mejor educación y la enseñanza de los adolescentes? Pero pasemos de considerar brevemente el cerebro ya forma maduro, el cerebro humano que está constituido esencialmente por unos 100 millones de neuronas, 100 mil millones de neuronas y otras células que llamaban glía, el número casi 10 que es veces muy mayor. Los circuitos neuronales modifican cada función específica. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo del desarrollo, sigue siendo plástico, cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, está cambiando constantemente gracias al trabajo de sus propios genes. En este último donde se genera quiénes somos cada uno. Y con esto cada uno cambia cada día a lo largo de su vida. Precisamente la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender a memorizar eso es cambiar el cableado sinóptico del cerebro y aprender a memorizar un proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividida en muchas áreas, estructuras. Por un lado, posee áreas particulares donde se recrea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos del sentido, la visión, la audición, el tacto, la temperatura, el dolor, gusto, olfato. Y otros, las áreas donde se elaboran los programas motores con los que se ejecuta la conducta.
pero también posee estos largos territorios prefrontales, parieto-temporales, las áreas de asociación donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto, simbólico y los sentimientos. La neurociencia aporta abundante a los conocimientos acerca de los códigos neuronales que elaboran el proceso mental y que sabe que están cifrados en los códigos de tiempo, abiertos y no anatómicos y fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividida en las estructuras de los hemiscerebros derecho e izquierdo, lo que digan las funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a este puente anatómico en ambos hemisferios, que es un cuerpo calloso con 1 millón de fibras nerviosas. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales en separado, lo que comprueba el cerebro derecho fundamentales asociación que los tiempos en los diferentes acontecimientos, espacios, lugares muy distintos al modo constante. Es generador de ritmo, músicas, imágenes, dibujos. El hemisferio creador que funciona bajo el foco de atención dispersa y en parte autoconsciente. El hemisferio izquierdo, por su parte, es el lenguaje lógico matemático. Es el hemisferio analítico donde funciona bajo un foco de atención localizada consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos en conjunción, pues para elaborar cualquier cognición cognitiva específica necesitan el diálogo o la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante para elaborar los procesos mentales y el pensamiento del lenguaje y matemática. Y los procesos mentales y el pensamiento del lenguaje, también el tiempo, la memoria y como las asociaciones, eventos, como finalmente es la conciencia, el conocimiento fundamental para captar las emociones, para captar la esencia y la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro que conoce como un sistema límbico o el cerebro emocional. La emoción es la energía que se mueve el mundo. Su importancia principal que radica en lo que se mueve, se oye, se toca, se paladea o se huele. Tras ser analizado sin significado emocional alguno por las correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por un filtro del sistema emocional y allí donde estas percepciones sensoriales ya creadas se las acuña con una etiqueta de bueno o malo, atractivo o rechazable o interesante o soso. Y después cuando esta información ya se colorea con este significado emocional, pasa a las áreas de asociación donde la corteza cerebral donde se construyen procesos mentales de razón y pensamiento y se elaboran las funciones ejecutivas complejas. Y también pasa por el hipocampo donde se registra la traza de mnemónica, que sería la memoria de lo percibido y lo aprendido. En otras palabras, los tractos o las ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento ya están impregnadas de emoción. En particular, parecen fundamentales en los circuitos neuronales de una estructura del sistema límbico a las amígdalas que viene conectada casi con todas las áreas del cerebro. La cognición, la emoción es pues un binomio insoluble que no se puede concebir de cierto que no hay razón sin emoción. El binomio cardinal para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender. Sacaremos la ventaja de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen. Nos vemos en el próximo capítulo.